En el programa anterior pudimos ver cómo los medios masivos de la comunicación cumplieron durante muchos años con importantes funciones sociales, como las de informar, formar opinión, promover la actividad económica, entretener y difundir la cultura. Sin embargo, estos medios tradicionales tenían la gran desventaja de ser unidireccionales, es decir, los mensajes que se transmitían en ellos iban en una sola dirección, sin posibilidad de réplica o respuesta por parte de los receptores. Dentro de este esquema, quienes marcaban la pauta de lo que aquí se manejaba eran los grupos política o económicamente poderosos, siendo la gran mayoría de nosotras solamente masas. En la actualidad ya no es así. Gracias al surgimiento de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, los procesos para evocar significados en común se han vuelto mucho más, por así decirlo, democráticos, y tanto emisores como receptores tienen las mismas posibilidades para expresarse. El día de hoy, en Cóctel de la Ciencia, seguiremos tratando el tema de la comunicación humana. Comenzamos. Las secretarias se fueron deshaciendo poco a poco de sus máquinas mecánicas. Las bibliotecas redujeron el número de sus usuarios en la consulta de libros. La familia ya no se reúne completa en torno al televisor y las mamás ya no se desvelan hasta las altas horas de la noche porque no saben dónde se encuentran sus hijos. ¿Cuál es la razón? Las computadoras, la internet, las tablets y los teléfonos celulares. ¿De qué manera han afectado nuestras vidas las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información? Los invito a una entrevista con el doctor Alejandro García Macías, quien nos informará más sobre ello. Bueno, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, quizá ya no tan nuevas como fueran hace unos 6 o 7 o 10 años, pues han traído varios cambios y han significado una sola constante, que es el cambio. Yo creo que hay 3 grandes rubros en los que estos cambios han impactado. El primero sería la manera en la que trabajamos. Las personas hemos cambiado los hábitos, las formas, los procesos de trabajo muy al amparo de estas tecnologías. No solamente en lo que tiene que ver con la comunicación, sino en la medicina, en el deporte, en cualquier actividad humana, ha habido una transformación radical. Y esta transformación está ligada a otras cuestiones más amplias porque el trabajo es una de las actividades humanas que más estructura la vida en sociedad. Y el segundo cambio importante, después de este que lo es mucho, es la forma en que nos comunicamos y en que nos relacionamos como personas de comunicación entre individuos y también de medios de comunicación masivos en términos generales. La forma de relacionarnos está ahora altamente mediada por dispositivos tecnológicos. Esto implica varias ventajas, pero también implica varias desventajas. Entre las principales de las primeras, pues está en que el concepto de distancia se vuelve irrelevante para la comunicación interpersonal. Es irrelevante porque podemos estar en contacto con cualquier persona en cualquier lugar del mundo de manera sincrónica en el mismo momento, y también porque se ha vuelto una vía muy económica para hacerlo. En los años 80 o 90, hablar con un familiar en Estados Unidos, en Europa, significaba costos elevados de telefonía y estaba restringido únicamente pues, al uso de la voz. Ahora, la incorporación de videos, la forma en que se cobran de manera muy sencilla estas nuevas aplicaciones, pues permite que los costos sean prácticamente nulos, si no es que totalmente nulos. Esta forma de comunicarnos en lo mediático también tiene implicaciones sustantivas. Un debate que estaba muy presente en los años 80 y 90 era por dónde iba a caminar la convergencia tecnológica, es decir, si habría algún dispositivo capaz de poner voz, video, de utilizar la tecnología de fibra óptica, de utilizar la tecnología satelital en un solo aparato que nos permitiera hacer muchas cosas. Y empieza, hoy tenemos pues televisión, cable, internet, telefonía, todo en un solo paquete y en un solo dispositivo. Un pequeño smartphone puede significar la forma en que nos comunicamos en todos los sentidos, vía interpersonal pero también mediática.
podemos tener una aplicación de televisión UAA, podemos tener un canal de televisión que vemos, podemos tener acceso a películas, en fin, la manera en que hacemos las cosas es muy diferente a lo que era hace apenas unos 10 años. Esto no se había pensado como tal, las reflexiones venían, no sabíamos qué tan pronto iba a venir la tecnología, pero la curva de innovaciones tecnológicas ha ido incrementándose de manera impresionante en los últimos años, como también lo ha hecho el consumo de Internet y de otras tecnologías en dispositivos móviles. La tercera cuestión en la que ha habido un cambio radical de impacto de las nuevas tecnologías es la forma en que pensamos. Con independencia de lo que hemos hablado de comunicación, creo que se estructuran nuevas formas de pensar que también condicionan la manera en que nos desenvolvemos en sociedad, las normas, los valores, etc. La forma en que pensamos, hay autores que dicen, pues se ha vuelto más sencilla de hacer cosas, no tenemos que retener 150 números telefónicos en la cabeza porque una agenda digital los tiene, no tenemos que pararnos físicamente a mover el cortinero y cerrar la persiana porque podemos tener un dispositivo desde el propio teléfono que lo hacemos. Entonces hay diferentes maneras y usos en que la comunicación a través de estas tecnologías ha impactado. Ahora bien, hay que hacer algunas reflexiones en torno a estas nuevas tecnologías. Homogenizan o establecen mayores diferencias de las que ya teníamos. Socialmente y para la perspectiva sociológica y de comunicación esto puede representar muchos campos de estudio que hay que problematizar. El primero de ellos, por ejemplo, sería decir, el hecho de tener acceso a estas nuevas tecnologías de forma muy barata, hay un momento en el que la tecnología o las nuevas tecnologías se vuelven personales. Ya no son una cuestión de grandes empresas, ya no es una persona de muy altos recursos quien pueda tener una computadora y hacer estas cosas. Hoy un joven puede por 100 o 150 pesos tener el acceso total en un smartphone y la tecnología se vuelve portable y personal. Esto significa que va con nosotros a donde nos desplacemos y no necesariamente está ubicada en un lugar fijo como era el paradigma anterior. Hay un sociólogo, Barry Wellman, que dice cómo pasamos de una sociedad en pequeñas cajas donde bastaba ir a la casa del vecino o a la casa del familiar para hacer alguna conversación o lo que sea, a transitar a una sociedad que luego se conecta en bloques y ahora a una de individuos aislados pero al mismo tiempo hiperconectados. Entonces tener el acceso a estos dispositivos no necesariamente implica que todos podamos competir en la misma cancha, como alguna vez lo decía Thomas Friedman. Implica también riesgos en el sentido de que quien no tiene acceso pues estará cada vez más al borde de la brecha digital. Si pensamos que 68 millones de mexicanos o el 57% de la población tiene acceso a Internet, nuevas tecnologías, plataformas de redes sociales, etc., podríamos pensar que el nivel de alfabetización digital y que el nivel de inclusión digital es muy elevado. Pero esto nos lleva a otras preguntas. ¿Cuáles son los usos de las nuevas tecnologías? Tenemos por una parte los usos facilitadores, esto que decíamos de controlar cosas a través de los dispositivos. Tenemos los usos lúdicos, que son los más, usos que tienen que ver con intercambiar mensajes de texto, con compartir fotografías, con ver videos, etc. Y tenemos los usos de aprendizaje o los usos de conocimiento, que son muchos, pero que son los menos. Y aquí estarían un poco los usos de trabajo. Entonces las nuevas tecnologías impactan en todo. No hemos alcanzado, desde mi punto de vista, reflexionar con mucha seriedad las transformaciones que vienen, las que están presentes las conocemos, pero la tecnología, como otras cosas, tal como las innovaciones, funcionan en términos de una curva en forma de S. Es decir, tienen un surgimiento, una adopción, y luego hay una popularización y después hay un declive. ¿Qué será lo que viene a sustituir el paradigma actual en nuevas tecnologías? Todavía no lo sabemos. Podemos advertir un poco por dónde va y podemos saber que esto tiene implicaciones y cambios profundos en la manera que trabajamos, que nos comunicamos y que pensamos. ¿Es esto bueno o malo? Yo creo que hay que discutirlo más seriamente. Supongo que aquella idea de
Humberto Eco de los apocalípticos y los integrados, pues tendrá nuevos replanteamientos en el siglo que viene.